Señor les bendiga y les guarde. Vamos a estar compartiendo hoy una palabra. Vamos a ir a la Escritura. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante que tiene que ver con la oración. Y es que el Señor me hablaba hace poco. En este tiempo vemos mucho ataque espiritual. Vemos un nivel de opresión espiritual muy fuerte que ha venido sobre la tierra en este tiempo. Sobre Colombia hay mucha opresión demoníaca, lamentablemente, por el aumento de pecado y por muchas otras situaciones el pecado ha aumentado. Y nosotros como iglesia del Señor necesitamos estar muy despiertos y muy preparados, dejándonos preparar por el Señor, no solamente porque Él viene por su iglesia, sino también porque estamos en una constante guerra espiritual. Entonces necesitamos ser muy conscientes de esto y saber que hay en este tiempo mucha derrota a nivel espiritual, y era algo que el Señor me decía hace poco, y es que ¿por qué hay tanta derrota a nivel espiritual? Y es por la falta de oración y es por el hecho de no saber emplear las armas espirituales que el Señor nos ha dado, como lo declara en la Escritura y como lo vamos a estar considerando en esta mañana. Entonces vamos a ir a la Escritura, a Mateo 6:6, y dice la palabra del Señor: Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El Señor nos habla acerca de la necesidad de pasar tiempo en su presencia, de apartarnos para estar a solas con el Señor. La oración, nosotros necesitamos entender que la oración no solamente es venir como con una lista de peticiones delante del Señor, sino que también es un venir a disfrutar de la presencia del Señor. Porque cuando nosotros tenemos diálogo o tenemos comunión con otra persona, se necesita que no solamente nosotros hablemos, ¿cierto? Sino que también tengamos como ese tiempo para estar en silencio, aquietar nuestro corazón y escuchar a la otra persona y entender lo que la otra persona también tiene para decirnos a nosotros. La oración debe ser un diálogo con el Señor, donde tú vienes delante del Señor y hablas, vienes y le cuentas tus situaciones al Señor, vienes con aquello que tú le quieres manifestar al Señor, pero también estás presto a escuchar al Señor y a saber qué es la voluntad del Señor para tu vida, qué tiene Él que decirte. La oración es un intercambio donde somos ministrados en nuestro corazón por el Señor, pero también nosotros ministramos el corazón del Señor. La oración no es solamente venir con peticiones, como ya lo dijimos. La oración es un momento de intimidad con el Señor. La oración es el oxígeno para los hijos de Dios. Si mi oración es pobre, si mi oración es mediocre, pues me voy a estar apagando espiritualmente, y eso es peligroso porque se produce poco a poco una muerte espiritual. Recuerden que en el jardín del Edén el Señor habló de una muerte que vendría por la desobediencia, pero el Señor no se estaba refiriendo tanto a una muerte física, sino más bien a una separación con el Padre. Entonces, vemos por ejemplo la vida de Jesús. ¿Cómo era la vida de Jesús? Era una vida de comunión y de oración delante del Padre, ¿cierto? Vemos que entre más conocido se hacía Jesús, entre más fama tenía el Señor, entre más ocupado era, Él sacaba tiempos para estar a solas con el Padre. Nosotros vemos en los evangelios que Él se apartaba a solas para orar. ¿Sí lo recuerdan? Él se apartaba para estar a solas con el Padre. ¿Por qué para Jesús Santísimo era tan importante la oración? Porque a través de la oración Él tenía encuentros con el Padre. Él tenía comunión con el Padre Celestial, pero también porque ahí Él recibía instrucción y direccionamiento para las decisiones que el Señor Jesucristo iba a tener que tomar. Por ejemplo, la elección de los 12, el hecho de prepararse, por ejemplo, para ir a la cruz del Calvario. Y siendo Jesús el Hijo de Dios, oraba, y nosotros a veces no somos constantes en la oración. Entonces, hoy vamos a estar considerando algo, y es que hay un ataque espiritual que ha venido y el Señor nos da unas armas. Y cuando el Señor hace poco me hablaba, Él me decía que el pueblo de Dios experimenta en este tiempo mucha derrota a nivel espiritual por no saber usar las armas espirituales. El Señor, por su gracia, me ha dado un don precioso que es un don profético a través de los sueños. El Señor lo hace desde que yo conocí del Señor a la edad de los 20 años. Entonces el Señor me da esa gracia de poder escucharlo y conocer cosas a través de sueños. Entonces el Señor me hablaba acerca de un gran ataque espiritual sobre la tierra y veía en sueños muchos ataques demoníacos. Entonces vamos a mirar un poco
acerca de cómo podemos enfrentar este tiempo de gran ataque espiritual y de gran confrontación. Entonces vamos a mirar que la vida de oración nos fortalece para la batalla espiritual. Vamos a mirar Primera de Pedro 5:8 y nos vamos a dar cuenta que estamos en verdad en medio de una batalla espiritual. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando alrededor a quien devorar. El diablo en este pasaje es comparado con el ataque del león. ¿Y cómo es el ataque del león? Cuando él va acechando su presa, ¿cómo es? Cierto, es algo que se da de una manera sigilosa, ¿cierto? El enemigo, algo que él tiene, una particularidad que tiene Satanás, es que él ataca de una manera muy sigilosa. El diablo es muy astuto y tiene toda la paciencia para esperar el momento donde se le abran puertas a través del pecado para él entrar a traer opresión y traer maldición a las vidas. Esto es muy delicado. Y de esto vamos a encontrar que el Señor nos habla acerca de que Él nos entrega unas armas. Entonces vamos a mirar 2 Corintios 10, del 4 al 5. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces el Señor nos habla de unas armas que son ¿qué? ¿Materiales o espirituales? Espirituales. Cierto. Entonces si el Señor nos habla acerca de unas armas que son de naturaleza espiritual, entonces deben ser armas que el Señor mismo nos da, ¿cierto? No vamos a ir a la batalla espiritual con armas materiales, ¿cierto? Eso no nos sirve para nada. Las batallas que nosotros libramos, dice el Señor, que son a nivel espiritual. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, que muchas de las luchas que nosotros enfrentamos día a día no tienen que ver con si la luchas con tu esposo, por ejemplo, si la luchas con tu esposa, con tu familia, con el vecino. No son batallas, muchas de esas no son batallas que directamente se tengan que librar con esa persona. No es de ir a pelear con esa persona, no es de ir a decir entonces es que yo no tengo pelos en la lengua, entonces yo voy a ir a decirle cuántos pares son 3 gallinas y entonces voy a ir a pelear. No, hay muchas de esas batallas que tienen que ser libradas a nivel espiritual porque vienen por influencias demoníacas. Entonces vamos a mirar que el Señor nos da. Vamos a estar considerando hoy 3 armas espirituales. Acabamos de escuchar que el Señor se refiere como armas en el mundo espiritual. Entonces vamos a mirar una y es el nombre del Señor Jesucristo. Hay un pasaje que dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal. Y el Señor quiere que nosotros podamos tener aún para orar, para interceder, para luchar esta batalla espiritual, tener sabiduría y poder tener como la orientación correcta en medio de la oración para que puedan ser oraciones eficaces. Porque si no hacemos oraciones correctas, si no hacemos oraciones siendo consciente en nuestro corazón, vamos a estar entonces como el lorito repitiendo rezos y cosas que tal vez ni siquiera sentimos ni pensamos. Entonces hay que orar con sabiduría y vamos a mirar, una de esas armas es el nombre del Señor Jesucristo. Y vamos a mirar Filipenses 2:9. Bueno, resulta que el nombre del Señor Jesucristo significa el Señor salva o el Salvador. Dios Padre, al enviar a su Hijo Jesucristo a pagar por nuestros pecados, Él decidió asignarle a su Hijo, el Señor Jesucristo, un nombre que representara quién es Él y lo que iba a hacer en la tierra a favor de nosotros. Por eso Él se llama el Salvador. Filipenses 2:9, como lo acabamos de escuchar, dice el Señor que le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, ¿cierto? No es solamente la palabra Jesús o el nombre como tal Jesús que tiene la autoridad, sino es todo el poder y toda el señorío que el Padre le dio a ese nombre y dice que es sobre todo nombre, ¿cierto? Entonces vamos a mirar también Hechos 4:12 y Romanos 10:13. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. De hecho, hay un pasaje también en Timoteo donde dice
que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Por eso cuando se ora, se debe de orar en el nombre del Señor Jesucristo, para que sea una oración correcta, para que sea una oración que pueda tener impacto en el mundo espiritual, por la autoridad que le ha sido delegada al nombre del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero es la necesidad, amados del Señor, de poder conocer quién es el Señor, quién es Jesús verdaderamente, que nosotros encontramos en el pasaje de Hechos, un momento donde unos hombres, dice la palabra de Dios, que eran unos hijos de un tal sacerdote Exeba. La escritura declara que los hijos de un tal sacerdote Exeba, ellos se maravillaban de ver cómo Pablo y los apóstoles hacían milagros y cómo sanaban en el nombre de Jesús, y ellos vieron a una persona que estaba endemoniada, y dice la palabra de Dios que ellos fueron a tratar de sacar esos demonios de esa persona, y dijeron, en el nombre de Jesús, del tal Jesús, el que predica Pablo, les ordenamos que salgan fuera. Y ¿sabe qué dice la palabra? Que los demonios se levantaron en contra de esos hombres y los aporrearon y los mandaron desnudos y heridos para la casa, porque les dijeron, es que nosotros a Pablo conocemos y a Jesús sabemos quién es, pero ustedes quiénes son. Sí me hago entender, o sea, ellos fueron a hablar en nombre de alguien que no conocían. Era diferente que ellos hubieran realmente conocido al Señor Jesucristo, que ellos realmente estuvieran experimentando la vida de Dios en ellos y hubieran ido en esa autoridad, pero porque ellos estén bajo la autoridad del Señor Jesucristo. O sea, el diablo nunca se va a sujetar a alguien si esa persona no se sujeta primero a la autoridad del Señor. De hecho, la palabra del Señor dice, someteos a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Esto está en Santiago. Y es la necesidad de nosotros, si vamos a ir a la batalla espiritual, porque estamos viendo que hay una batalla espiritual, si vamos a ir a la batalla espiritual, debemos primero someternos al Señor. ¿Y cómo me someto al Señor? Obedeciéndole, buscando su voluntad, leyendo la palabra, congregándome, orando, teniendo comunión permanente con el Señor y permitiendo que su voluntad se haga en cada uno de nosotros, ¿cierto? De hecho, vemos al Señor Jesucristo diciendo antes de ir a la cruz, no mi voluntad, sino la tuya. Entonces, primero nos sometemos al Señor, pasamos tiempo con el Señor, nos fortalecemos en el Señor para poder ir a la guerra. Romanos 10:13, entonces dice que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y algo que encontré que me pareció muy bonito, muy especial, es que la palabra griega para salvación que se usa en este versículo es sozo, y denota un proceso de ser salvo, de ser sanado, de ser liberado, rescatado, protegido y sano. Entonces, cuando en este versículo dice, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo, está diciendo, no solamente hay salvación para su alma, sino que está diciendo que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo, sanado, liberado, rescatado, protegido y sanado. O sea, ¿no les parece que es algo muy fascinante la obra del Señor a favor de nuestras vidas? Y nosotros encontramos en Juan 14:13, ¿qué dice? Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. O sea que cuando nosotros vamos a orar por una persona, ¿cómo debemos orar? En el nombre del Señor Jesucristo. Dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre os lo daré. Si tú vas a orar por tu hijo, ¿cómo vas a orar? En el nombre del Señor Jesucristo. Padre, por ejemplo, Padre, yo te pido por la salvación de mi hijo. Señor, mira esta situación con mi hijo. Ten misericordia, Padre, yo necesito tu ayuda. Pero tú terminas tu oración diciendo, o iniciando tu oración, tú dices, Señor, yo te pido esto en el nombre del Señor Jesucristo. Pero reconociendo, o sea, teniendo presente de que el Señor le ha dado la autoridad a Jesucristo y que tú estás orando siguiendo esa línea de lo que el Señor dejó en la Escritura. Y si tú eres consciente de eso, la oración va a ser eficaz, amén. Porque estás llevando la línea, o sea, no vamos a orar como queremos nosotros o como se nos ocurre, sino como lo dice la Escritura. Si leemos la Escritura y empezamos a conocerla y empezamos a orar conforme a lo que el Señor dice en su palabra, la oración va a ser más eficaz, porque Él nos ha dado la oración, nos ha dado un modelo a seguir a través de la oración. Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen.
En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. ¿A quiénes van a seguir estas señales? ¿A los que qué? A los que creen en el Señor, ¿cierto? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero mira lo que dice, en mi nombre. Entonces, cuando vamos a orar por una personita enferma, ¿cuántos creen que podemos poner las manos sobre los enfermos y orar por ellos y el Señor los sana? Amén. Amén, ¿cierto? Es la fe la que obra, ¿cierto? Tú vas delante del Señor en oración a poner delante esa vida y sujeta al Señor en obediencia a Él, con humildad le pide, Señor, por favor. Tú reconoces que en tus fuerzas no lo vas a poder hacer, pero bases en la fuerza del Señor. Vas en el nombre del Señor Jesucristo. Dios me ha permitido poder ministrar liberaciones y el Señor me ha dado la gracia de poder estar de un ministerio donde trabajamos pues liberaciones y poder ver al Señor libertando las vidas es algo maravilloso. Es muy doloroso ver cómo Satanás coge las personas y las vuelve nada y ver cómo las personas están bajo una opresión demoníaca es muy tremendo. ¿Tú crees que si uno llega en las fuerzas humanas a enfrentarse a esos demonios, uno podrá ser capaz? ¿Cierto que no? De hecho, las personas en opresión demoníaca llegan a tener una fuerza muy, muy tremenda. Recuerdo que una vez estábamos en un grupo de oración y estábamos orando y alguien me pidió que al final orara por una señora ya más o menos, ya pues ancianita la señora. Recuerdo, ustedes ven que yo soy alta. La señora era súper bajita, súper bajita ella, muy delgada y era una señora ya de mucha edad. Recuerdo que nosotros llegamos a orar, yo le pedí pues al equipo que estaba apoyándome en ese momento, llegamos a orar por esta damita y ella estaba sentada en un sofá, eso fue en una casa. Al empezar a orar por ella, ese espíritu se manifestó, ese demonio, y la señora empezó a escurrirse por la silla hasta caer al suelo y empezó a revolcarse y eso fue una cosa impresionante y algo que me llamó mucho la atención es que teniendo la contextura de la señora, o sea, nos dio la pelea, éramos 4 mujeres jóvenes ministrando sobre ella y orando y créanme que tocó ahí al lado de ella en el suelo, una sosteniéndola por un lado, la otra porque se quería hacer daño, o sea, ese demonio quería hacerle daño, entonces muchas veces esas personas en opresión demoníaca empiezan a tener movimientos muy fuertes, a querer azotar la cabeza contra la baldosa y pues obviamente uno tiene que entrar a sostener la persona y mientras se le ministra liberación tienen una fuerza impresionante. Entonces miren que ahí se da uno cuenta que no es una cosa que sea humana. Al día siguiente la señora, después porque se le ministró liberación y gloria a Dios, el Señor hizo algo poderoso, ella fue libre, pero al día siguiente ya amaneció, ella decía que se sentía molida todo el cuerpo y veía que tenía moretones en el cuerpo, pero créanme que no era que nosotros las hubiéramos de pronto maltratado, la hubiéramos cogido de ninguna manera con fuerza, o sea, como la fuerza suficiente para sostenerla, pero teniendo cuidado con ella obviamente, pero miren el enemigo cómo vuelve las vidas. Entonces es una fuerza descomunal que ellos llegan a tener, un hombre pues promedio estando endemoniado pues fácilmente mata a otra persona de un solo golpe, entonces es una cosa bien delicada. Entonces cuando nosotros vamos a ministrar liberaciones pues primeramente debemos saber que debemos estar en obediencia y en integridad delante del Señor, en arrepentimiento. Si uno tiene puertas de pecado abiertas, pues no se va a poner a meterse en esos terrenos porque no sea que le pase lo que le pasó a los hijos del tal sacerdote Exeba que encontramos en el libro de Hechos, sino que hay que ir en la autoridad del Señor, en respeto por su palabra, por su presencia, siguiendo lo que el Señor nos ha hablado y poder ministrar en humildad delante del Señor, reconociendo, Señor, yo esto humanamente no, tú sabes que yo no tengo la fuerza, no tengo el poder, pero yo tomo el poder que tú me das a ti. Y si yo me someto y tomo la autoridad que el Señor me ha dado, el Señor respalda eso. Y eso no es para un grupo élite de personas, solamente para algunos. No, el fulanito que tiene el don de sanidad, fulanito que hace, fulanito que a todos el Señor nos ofrece esta bendición. Es una herencia que el Señor da para sus hijos, pero necesitamos estar sujetos a su voluntad y ser obedientes a Él y creer a su palabra, porque leímos
ahorita que a los que creen, ¿cierto? A los que creen ¿en qué? En mi nombre, dice el Señor, ¿cierto? En el versículo 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Entonces algo que impide el mover o el fluir del poder del Señor a través de nuestras vidas es la falta ¿de qué? De fe, ¿cierto? Es la incredulidad. De hecho, vemos al Señor Jesucristo, decía, y a algunos no pudo sanar por la incredulidad. Entonces, la incredulidad es algo que el Señor aborrece. Entonces, ya miramos que vamos a orar, es en el nombre del Señor Jesucristo, porque puede ser que tú haces una oración sencilla. Yo escucho personas y suena bonito dentro de personas que llevan muy poquito tiempo en el caminar del Señor. Oraciones sencillas, por ejemplo, es que yo le pido a Papito Dios que me ayude y bueno, Papito Dios, ayúdame, bendíceme, amén. Y si la persona es nuevita, pues bueno, es bonito y bueno, uno dice mientras la personita va creciendo. Pero si uno, creciendo pues espiritualmente, pero si uno va conociendo la palabra de Dios, lo que dice la Escritura, ya uno va aprendiendo como a coger más carnita espiritual y a saber que la oración se debe dirigir es de otra manera, ¿cierto? Está bien decir, sí, no sé, si tú le dices al Señor, Señor, Papito Dios, bueno, no lo sé, pero seguir los lineamientos de lo que dice el Señor y sobre todo algo que para el Señor es tan importante, que nosotros procuremos y anhelemos tener una comunión íntima con Él, donde tú te fundes en el Señor, donde tú conoces el corazón del Señor, donde tú realmente puedes amar al Señor. Porque si nosotros humanamente tuvimos, por ejemplo, un papá que fue, suponiendo que fue lejano, que no respondió, que fue tacaño, que fue maltratador, vamos a tener entonces una idea distorsionada de quién es Dios, porque uno tiende a relacionar a Dios con la relación que tuvo con su papá natural. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, si tú tuviste un papá, por ejemplo, tacaño, entonces es probable que por eso tú piensas que Dios tiene para bendecir a otros, pero a ti no te bendice, porque hay un corazón huérfano. O tal vez el papá estuvo todo el tiempo presente, pero era déspota, era frío, era castigador. Y esa es la imagen que vas a tener de tu papá. Por ejemplo, hay personas que consideran que Dios es un Dios que está allá en el cielo, que está enojado, que está en un trono, que está con el ceño fruncido y que está como con un rayito en la mano esperando que esa persona se equivoque para lanzarle un castigo de una. Es una imagen distorsionada porque muy probablemente esa persona tuvo un papá que fue fuerte, que fue castigador, que fue maltratador o que fue un padre ausente. Entonces, son cosas que necesitamos empezar a conciliar. Señor, yo te quiero conocer, yo te quiero amar, Señor. Tu palabra dice que tú eres padre de huérfanos, esposo de viudas desde tu santa morada. Señor, tu palabra dice que tú eres misericordioso, que tú te complaces en hacer misericordia, que tú eres mi Padre. Y le pides al Señor, Señor, yo quiero que tú te reveles a mi vida. Cuando hablamos de revelar es de manifestar. Yo quiero conocerte verdaderamente, yo quiero que tú te muestres a mí verdaderamente. Cuando yo tenía 18 años, tuve ideaciones suicidas porque había tenido una vida muy difícil y no conocía al Señor. Y recuerdo que un día, tirada en el apartamentico donde yo vivía en el suelo, fumándome un cigarrillo, sin conocer del Señor, estaba muy triste y estaba hacía días considerando cómo me podría suicidar. Y recuerdo que el mismo Espíritu Santo de Dios, en su gracia y en su amor, puso una oración en mis labios. Y recuerdo que yo allí, aún con el cigarrillo en la mano, le dije al Señor: Dios, si tú realmente existes, cambia mi vida o mátame ahora, porque yo no quiero vivir más. Y era una jovencita de 18 años que había tenido una relación muy difícil con mis padres, especialmente con mi papá, y tenía mucho dolor en el corazón. Y para ese momento pues ya había tenido decepciones amorosas y sentía que la vida no tenía sentido. Había pasado por muchas dificultades. Y cuando hice esa oración, yo sé que el Señor vino y transformó muchas cosas, y tuve un encuentro verdadero con el Señor y empecé a tener experiencias con Dios maravillosas, y Él rescató mi vida, le dio sentido a mi vida, a mi existencia. Si nosotros pudiéramos entender, amados del Señor, que todas las aflicciones que Dios ha permitido a lo largo de nuestra vida es con el único propósito de que nosotros nos volvamos a Él de todo corazón. Si nosotros pudiéramos entender eso, podríamos permitir que el Señor venga y sane esas heridas. Si tú estás herido o herida, si tienes dolor en tu corazón, si has sido decepcionado, si has tenido
Si estás atravesando una situación difícil ahora, tú tienes la opción de tomar dos caminos, o el camino de la bendición, donde te abres verdaderamente al Señor, vienes rendido, rendida delante del Señor, decirle: Señor, aquí estoy. Señor, haz lo que quieras conmigo, Padre. Yo siento que la vida no tiene sentido, yo siento que esto me quedó grande, Padre, yo siento que no puedo más. Y tú derramas tu corazón delante del Señor, y el Señor va a venir con una respuesta. Va a venir a amarte, va a venir a abrazarte, y tú vas a poder sentir el consuelo del Señor. No importa la edad que tú tengas, porque puede ser que o estés muy joven o estés muy anciano, pero el Señor, el amor de Él es igual para todos nosotros. Y está el otro camino, y es el camino de la maldición, y es entrar a cerrar tu corazón y decir: no, Dios a mí no me escucha, Dios es bueno con otros, pero Dios a mí no me quiere, Dios se olvidó de mí, ya, yo más bien me voy para donde la bruja, me voy para donde San Gregorio, a que me hagan allá la cirugía para sanarme de este problema. Y la gente que se va para allá entran solos, pero salen acompañados de un demonio asignado que los va a querer llevar a la destrucción y a la maldición. Nunca una persona que practica brujería va a quedar impune como si nada hubiera pasado. El precio que se paga es muy alto, amados del Señor. Yo he visto las opresiones demoníacas sobre las personas. Es una cosa que es muy dolorosa, es muy fuerte. Y son vidas que hasta que no verdaderamente rinden su corazón al Señor y son liberadas, no son felices y no pueden realmente prosperar en las vidas. Y eso no lo quiere el Señor para nosotros. Entonces, si has pasado por aflicciones, abre verdaderamente tu corazón y en oración, en humillación delante del Señor, porque es en humillación, porque hay personas que se van con soberbia delante del Señor. No que usted es tan bueno, pues a ver, cámbieme pues a mí, o cambie pues a mi mujer, o mire esta situación que yo tengo, estas deudas. Pero es que el Señor no te dijo metas en esas deudas. Y nosotros venimos muchas veces como muchachos resabiados a pelearle al Señor por las consecuencias que estamos viviendo por nuestra desobediencia y a quererle echar la culpa al Señor. Más bien debemos venir delante del Señor en humillación, nuestro corazón humillado delante del Señor, decirle: Señor, yo me metí en este asunto, ten misericordia de mí, por favor, ayúdame a salir de esta situación. Y no vuelvo a meterme en eso, porque hay gente que viene y se humilla delante del Señor para salir de alguna deuda, porque ya lo están hasta amenazando de muerte. El Señor en su gracia obra un milagro, lo saca de allí, pero a lo que ya se ven afuera, otra vez al tiempo están otra vez metiéndose en más deudas y en más situaciones difíciles, un adulterio, alguna cosa. Entonces el Señor en su gracia viene y obra, pero luego están otra vez mirando con otros ojos la vecina, o la mujer está mirando con malos ojos a otra persona que no es su esposo. Entonces necesitamos, amados, tener una vida muy íntegra delante del Señor. Amén. Necesitamos conocer la palabra del Señor. Otra arma poderosa que el Señor nos da, la vamos a mirar allí en Efesios 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces ya vimos la primera arma espiritual que el Señor nos da para poder vencer en medio de tanto ataque espiritual, en medio de esta guerra espiritual, y es el nombre del Señor Jesucristo, ¿cierto? Y aquí nos está hablando el Señor acerca de la armadura de Dios. El Señor nos habla de simbolismos y está hablando acerca de una armadura que es espiritual. Cuando Pablo el apóstol escribió esta carta a los Efesios, dicen los estudiosos bíblicos que él en ese tiempo estaba preso en Roma y muy probablemente al estar preso él tenía soldados custodiando su cárcel, ¿cierto? Y seguramente él se inspiró mirando la armadura que ellos portaban en ese momento para protegerse. Y el Señor en los labios de Pablo empezó a describir para nosotros una armadura que viene a ser espiritual, pero basado como en cada una de las partes que él veía en esa armadura de esos soldados romanos. Entonces vemos que el Señor nos enseña lo que mencionábamos ahorita, que primero necesitamos permanecer en el Señor, estar firmes. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, ¿cierto? Vas a entrar a orar por una situación difícil, de una batalla espiritual difícil, estás atravesando una batalla espiritual. Lo primero que el Señor dice es que primero necesitas ¿qué? Fortalecernos, ¿cierto? Fortalecerte en el Señor. ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor? Ya lo dijimos. ¿A través de qué? De la oración. ¿Qué más? Congregarnos, leer la Escritura,
¿cierto? Conocer más del Señor, buscarlo, tener comunión permanente. Porque no es solamente como, ay, es que tengo solamente 10 minutos, 15 minutos para orar y ya, o voy a orar 2 minutos y ya, y salgo y me olvido ya en todo el día hasta que vuelva a coger la oración. Amados, es una comunión permanente con el Señor. Es que tú estás haciendo el oficio, estás hablando con el Señor, estás orando, estás intercediendo en tu mente o en voz baja, o estás musitando en tus labios, pero estás consciente del Señor. Toda la grosería, el carácter bronco, la legadera, la peleadera, las malas palabras, todo eso es transformado cuando tú caminas siendo consciente de la presencia del Señor. Hace días fui a una clínica y a pedir una cita para uno de mis familiares y vi un letrero al pie de la escalera que me llamó la atención y decía, camine consciente. Y era animando a las personas a caminar conscientemente al bajar las escaleras para que no se fueran a caer, pero el letrero decía camine consciente. Es como que el Espíritu Santo hizo clic en mi corazón esa palabra, como camina consciente de la presencia de Dios todo el tiempo. Entonces he venido aprendiendo la necesidad de ser consciente del Señor. Yo salgo a la calle y estoy pensando, hablando con el Señor, estoy considerando cosas, mirando situaciones de personas, y eso me lleva a estar consciente del Señor. Entonces, que tú ves una persona en estado de indigencia, por ejemplo, ya no vas a mirar con desprecio, sino que vas a pensar, Dios mío, ten misericordia de esa persona y ten misericordia de mí y de mis hijos, porque yo podría ser esa persona si tú no tienes de mí misericordia. Ser consciente de, Padre, qué tremendo una persona lejos de ti cómo termina, y poder ser de instrucción para otras personas. Poder llegar a casa y decir, uy, tremendo, vi una situación así, así, y me puse a pensar qué tremendo es estar lejos del Señor. Y eso te lleva a ser un maestro, una maestra del bien, que donde tú vas con una palabra de Dios para las personas. Que tú vas a ser consciente que ves escenarios bonitos, ves niños jugando en el parque con su mamá, con su papá, y tú dices, qué bonito. Ese sentimiento, ese vínculo tan precioso entre madre e hijo, entre padre e hijo, es una sombra o es como una pequeña figura de lo que es el amor del Padre con nosotros. Así como ese papá ama a ese bebé, así el Señor nos ama a nosotros. Así, Señor, tú me quieres cargar, me quieres amar, me quieres mimar a mí. Eso va como abriendo escenarios muy bonitos en el mundo espiritual. Yo cuando salgo todos los días, yo estoy estudiando psicología, y yo cuando salgo en el carro todas las mañanas, algo que me ministra mucho es que yo me voy hablando con el Señor. Le voy contando mis luchas, le voy contando mis situaciones, voy siendo consciente de Él, dándole gracias. Y creo que eso es algo muy especial, porque a veces la gente dice, pero es que no me queda tiempo para orar, pero es que tienes todo el día para orar. Así como sacamos tiempo para muchas otras cosas, necesitamos tener ese corazón abierto para que nuestra vida sea una oración permanente. Amén. Amén. Ser conscientes de Él permanentemente. Entonces el Señor en Efesios 6 nos dice que lo primero es fortalecernos en el Señor. La cita que les di ahorita acerca de donde dice someteos a Dios, resistid al diablo y este huirá de vosotros, es Santiago 4:7. Y en Efesios el Señor nos empieza a dar claridad de cómo es esa armadura del Señor. Alguien que nos la lea ahí. Efesios 6 del 11 al 13, que dice que tomemos toda la armadura para que al final de la batalla podamos estar firmes. Entonces el Señor empieza diciendo que nos fortalezcamos en el Señor. También dice que nos vistamos de la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque ahí dice que no tenemos lucha contra seres humanos, sino contra seres espirituales. La lucha tuya no debe ser contra esa persona que te ha ofendido, que te ha hecho daño, sino contra lo que hay en esa persona, esa parte espiritual, esa opresión demoníaca que puede estar sobre esa persona. Ahora tú debes ser una persona sabia, de no tener mal testimonio, de no ser una persona de conflicto. De hecho, la Escritura dice que si van a hablar mal de nosotros, sea mintiendo, pero no porque la gente tenga verdaderamente razón en que tú seas de pronto la persona del conflicto. De eso sí nos tenemos que arrepentir, amados del Señor. Entonces vamos a mirar el significado de cada una de las partes de la armadura. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Quién es la verdad según la Escritura? Jesucristo, ¿cierto? Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. El cinturón del soldado romano era ese cinto que ellos llevaban para sostener sus lomos, soporte, firmeza, sostenimiento a la columna.
a los órganos para tenerlos en su lugar, ustedes ven, pero entonces habla de ese cinturón de la verdad y está hablando en un lenguaje espiritual y la verdad es Cristo en nosotros, o sea que toda la armadura de Dios está hablando de la presencia misma de Cristo en nosotros. Él dijo, yo soy la verdad. El cinturón de la verdad es que tú vas a ser consciente del Señor todo el tiempo, tú vas a hablar verdad, tú no vas a consentir con la mentira en tu corazón, pero también vas a tener claro que la Biblia es su palabra y que tú te vas a guiar a través de su palabra, que es la verdad. Y cuando tú lees la Escritura y la conoces, tú no vas a ser engañado o engañada fácilmente de cualquier doctrina equivocada. Entonces es poder entender que su palabra es la verdad para mí y yo me voy a sostener en esa palabra y voy a caminar en su verdad y encontrar, porque hay gente que dice, pero es que yo no sé la Biblia, yo no sé cómo manejar la Biblia, pero el celular sí lo manejan súper al derecho y al revés. En Google, por ejemplo, ahí encuentras la Biblia donde la puedes descargar en audio para mientras estás escuchando, haciendo oficio, vas a estar escuchando la Biblia hablada y narrada y hay unas versiones muy bonitas donde la Biblia la cuentan como una historia. Y también en Google, por ejemplo, tú no entiendes qué significa un versículo bíblico, puedes ir a Google y colocar explicación de tal versículo, explicación de Primera de Pedro 2.5, explicación de Juan 3.16 y ahí te aparece toda una descripción de qué significa. Que no sabes hay una cita lo más de linda que dice que de tal manera amó Dios al mundo, pero no me acuerdo dónde es que queda. La puedes poner ahí en cita bíblica que dice que de tal manera amó Dios al mundo y ahí te salen las citas bíblicas y la explicación. Entonces hoy en día no hay excusa. Es que tú puedas conocer la verdad y puedas enseñar esa verdad a otras personas y caminar en esa verdad. También dice la palabra del Señor, habla de la coraza de justicia. Cuando nosotros miramos la coraza de justicia no tiene que ver con justicias humanas. Delante del Señor no sirve para nada que nosotros hagamos buenas obras, pero sin tener un conocimiento del Señor, sin reconocerlo o sin hacer las cosas para Él. Porque mucha gente puede hacer cosas buenas, entre comillas. Hay gente que dice que Pablo Escobar hacía muy buenas obras en el tiempo que él estuvo pues como en furor por allá. Esas buenas obras determinaron que él fuera un hombre salvo y que hoy en día está en el cielo. ¿Ustedes qué opinan? Eso no determina. Reconocimiento de la misma gente. Exacto, porque cuando uno busca solamente el reconocimiento de la gente, entonces eso no sirve para nada. La Biblia lo llama obras muertas. Pero si tú haces las cosas para el Señor y no para los hombres, el galardón es más grande. Ahora, nosotros no sabemos si a última hora Pablo Escobar se arrepintió. Pues dicen que lo mataron cuando él iba huyendo por encima de un techo. No sabemos si él realmente conoció del Señor, eso no lo podemos nosotros decir si está en el infierno ahora, porque el infierno es real, el infierno existe, Jesucristo nuestro Señor es el que más habló del infierno. O no sabemos si él está en este momento en el cielo, no lo sabemos. ¿Cuál es la parte de nosotros? Preocuparnos por nuestra propia salvación, porque mientras hay vida, hay esperanza. Entonces las buenas obras no nos llevan a nosotros a ganarnos, entre comillas, el cielo. Es que nosotros reconozcamos la obra de Jesucristo a favor de nosotros. Reconocer que nosotros teníamos una deuda tan grande delante de Dios que jamás hubiéramos podido en nuestras fuerzas pagarla. Y era la deuda del pecado. Que nosotros, la Biblia declara que estábamos muertos en delitos y pecados, pero Cristo vino para rescatarnos a nosotros. Tú te imaginas, les voy a poner un cuadro para que me puedan entender un poco esto. Piensen que, por ejemplo, ustedes tienen un hijo o tienen un hermano al cual aman mucho. Y ustedes saben que él tiene una deuda, se metió en una deuda, la tremenda, y lo van a matar por esa deuda. Y ustedes van a averiguar por ese hermano o por ese hijo al cual aman tanto, y ustedes les dicen, él está encarcelado allí abajo en Santa Ana, por ejemplo. Y si no paga esa deuda de aquí a mañana, a él lo van a matar. Humanamente nosotros, si amamos tanto a esa persona, ¿qué haríamos? O sea, lo que haya que hacer, no. Vendemos la casa, vendemos la moto, el carro, lo que haya que hacer, pero hay que ir a hacer algo por esa persona y sacarla de allí. Y esa persona va y hace lo que tiene que hacer y va y cancela la deuda y lo libera.
algo más grande que eso es algo pequeño, eso es algo ínfimo, es algo realmente hasta ridículo a comparación de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y es que nosotros nunca hubiéramos podido, había una deuda que nos separaba de Dios el Padre, o sea, no había manera de que nosotros como seres humanos pecadores pudiéramos hacer algo, ni hacer buenas obras que nos sirvieran de puente. O sea, Dios mismo tuvo que proveer un puente para que nosotros pudiéramos llegar a la presencia del Padre. Y fue Jesucristo nuestro Señor amado. Y la Biblia declara que Jesucristo derramó su sangre, entregó su vida, siendo el Hijo de Dios. Y Él es Dios mismo. O sea, nosotros tenemos que mirar que el Señor es un ser tan digno, porque hay gente que es irrespetuosa con Dios, no, el zarco, el chucho. No, cuidado, tú nunca te refieras al Señor así. Él dio su vida por nosotros y al nombre del Señor Jesucristo los demonios tiemblan. Y Jesucristo te vio a ti y a mí en esa cárcel donde teníamos el infierno asegurado, pero Él dijo: yo voy a pagar por mi hermano menor, por mi hermana menor. Y Él no pagó con dinero, sino que pagó con su propia vida. Él pagó la dote para que nosotros pudiéramos ser liberados de esa sentencia de muerte y poder entrar, como dice la palabra, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia y hallar el oportuno socorro. Por eso hoy en día, por la fe en Jesucristo y en su obra preciosa, en la sangre que Él derramó por nosotros, en aceptar al Señor verdaderamente en el corazón, nosotros podemos verdaderamente en arrepentimiento ser salvos delante del Señor. Y la salvación empieza, la vida eterna empieza desde ahora. ¿Saben qué es la vida eterna? Jesucristo dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna, que nosotros lo conozcamos a Él. ¿Cómo tú le puedes pagar a Cristo? ¿Cómo tú le puedes pagar a Dios el rescate, que te haya rescatado y que te haya liberado? Con tu propia vida. ¿Sabes qué dice la Escritura? Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Pero Él no espera de nosotros una relación fría, una relación apática, viviendo como el resto, pecando aquí, pecando allá, pero luego volviendo otra vez a la iglesia como si nada hubiera pasado. El Señor aborrece esa hipocresía. El Señor dijo de los fariseos que eran como sepulcros blanqueados, que a la verdad por fuera se veían hermosos, pero adentro estaban llenos de huesos de muerto. El Señor conoce el corazón, amados del Señor. De hecho, Mateo 6:6 dice: mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu Padre que ve en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Por qué no dice ve y ora y tu Padre que oye en el secreto? Porque no solamente Él está escuchando, sino que también está viendo tu corazón. Él sabe con la intención con la que nosotros oramos, con la intencionalidad con la que hacemos las cosas delante de Él, amados, estamos completamente desnudos y Él nos conoce. Por eso podemos ir delante del Señor con toda nuestra inmundicia. Señor, volví a caer, volví a pecar, Padre. Tú sabes que esto yo no soy capaz de dejarlo. Si el problema es el cigarrillo, si el problema es el trago, las malas palabras, la peleadera, no sé, el adulterio, tú vienes con tu inmundicia delante del Señor y dices: Señor, quítame esto, Padre. Yo quiero de verdad conocerte, amarte, honrarte. Yo quiero realmente ser una persona salva. Y el Señor hace lo que sea, si tú de verdad, de corazón sincero, se lo clamas. Amén. El amor de Dios es muy grande. Vamos a mirar Juan 14:6 y vamos a mirar Colosenses 1 del 12 al 13. Cuando estamos hablando, amados del Señor, de la coraza de justicia, estamos hablando que no nos podemos acercar por nuestras propias fuerzas ni por buenas obras que hagamos, sino que venimos delante del Padre Celestial mediante la justicia que Cristo mismo hizo por nosotros. Él cubrió nuestra injusticia con la justicia de Él en la cruz del Calvario. Él cubrió nuestra maldad y nuestro pecado, Juan 14:6. Él cubrió nuestro pecado y nuestra maldad con su sangre bendita. La justicia de Él cubrió nuestra injusticia. Su amor, su bondad cubrió todo nuestro pecado allí en la cruz. Por eso nosotros podemos venir delante del Padre Celestial y si aceptamos ese sacrificio del Señor y que empezamos a caminar una vida recta como Él quiere, en su voluntad, el Señor nos mira a nosotros como si nunca hubiéramos pecado.
porque la sangre de Cristo su Hijo nos limpia y nos lava de todo pecado, dice la palabra del Señor. Juan 14:6, ¿qué dice? Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea que, ¿cuál es la puerta para entrar al cielo? Jesucristo. No es otros mediadores ni otras mediadoras. Por eso, si hemos estado acostumbrados a orarle o a rezarle a otro tipo de dioses, de diosas, amados, la Biblia, no lo estoy diciendo yo. La Biblia dice en los labios de Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces vamos a orar siempre en el nombre ¿de quién? Del Señor Jesucristo. ¿Quién va a ser nuestro mediador o nuestro puente para entrar al cielo? Nuestro Señor Jesucristo, y lo estamos viendo en la palabra. En la coraza de justicia vemos entonces que es la justicia de Cristo sobre nosotros. También habla del calzado del apresto. En Isaías 52:7 habla de que hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. Y nosotros nos introducimos en el campo del enemigo, en el mundo, portando la salvación del Señor, caminando en esa salvación. Ese es el calzado del apresto del evangelio. Yo voy a ser consciente y tú vas a ser consciente de que camino en la salvación de Cristo, que no pertenezco a este mundo, no pertenezco a este sistema, que vivo en esta vida como un peregrino y voy a caminar conforme a la voluntad del Señor, para que el día que el Señor me llame a su presencia, yo me pueda ir con Él. ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? Amén. Amén. Y podemos pedírselo al Señor: Señor, limpia mi corazón, perdóname de todo pecado y ayúdame a ser consciente de ti todo tiempo. Vamos a ser muy cuidadosos con lo que vamos a dejar salir de nuestra boca para no deshonrar al Señor. Vamos a caminar en esa libertad. El enemigo ponía a los soldados peligrosos obstáculos en el camino de avance en la batalla, como por ejemplo hoy día las minas quiebrapatas. El calzado del apresto del evangelio nos adentra al territorio del enemigo a fin de ganar almas para Cristo. También el escudo de la fe. El escudo tenía el fin de proteger al soldado de las flechas encendidas del enemigo lanzadas a la distancia. La Biblia da una función específica al escudo de la fe, del que habla Efesios 6, y es apagar las flechas encendidas del diablo que vienen por medio de dudas respecto de la fidelidad de Dios. No es que a usted Dios no la bendice, es que Dios a usted no lo ama, es que usted sí cree que Dios sí es real y qué tal que sea mentira. Son dardos de fuego encendidos que el diablo manda. Entonces tú comienzas, ¿verdad? ¿Y qué tal que a uno le hayan engañado toda la vida y que Dios no exista? ¿Verdad? ¿Cierto? Yo como que a ratos. Entonces es el diablo ahí queriendo quitar esa fe en el Señor. Hay algo más y es la espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu es la misma palabra de Dios. Recordemos que cuando Jesucristo nuestro Señor fue tentado en el desierto, luego de un ayuno de 40 días y 40 noches, Satanás vino a decirle, a tentarlo, ¿cierto? Dice: si tú eres el Hijo de Dios, entonces ordena que estas piedras se conviertan en pan. ¿Saben que Jesucristo nuestro Señor, donde Él hubiera obedecido a la voz del enemigo, se hubiera convertido en su súbdito? Porque hubiera sido vencido por esa voz. Pero Jesucristo, ¿cómo lo reprendió a Él? Con la palabra. Todo lo que la cháchara que el diablo le habló al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo le respondió: escrito está. Entonces, amados, cuando el diablo venga con malos pensamientos, con tentaciones o a través de personas, usted es que es bobo, está yendo por esa iglesia, usted es que es, camine, tomémonos unos tragos, camine, vamos a bailar, por ahí hay unas viejitas lo más de chéveres, vámonos con ellas, y resulta que esa no es la esposa. ¿Cómo tenemos nosotros que responder ante esos dardos del enemigo? Escrito está. ¿Cierto? Vamos a responder es con lo que dice la palabra. Entonces, ¿qué dice el Señor acerca del adulterio? ¿Qué dice el Señor acerca de la embriaguez? Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. La Biblia dice que el hombre que frecuenta rameras, lo dice en esos términos: el hombre que frecuenta rameras perderá los bienes. Y luego los hombres: ay, pero ¿por qué será que la situación mía económica no mejora? Pero es que situaciones de adulterio están llevando a que esa maldición llegue al hogar. Entonces hay que tener un verdadero arrepentimiento. ¿Cuántas armas llevamos? Una, que es el nombre del Señor Jesucristo, y la siguiente es la armadura de Dios, ponernos la armadura de Dios, que prácticamente es reconocer la justicia de Cristo, que me hizo libre, que me hizo salvo de la sentencia de la muerte, que yo puedo acercarme confiadamente al Padre Celestial y que puedo ir a orar por una persona oprimida por demonios también, o por ese hijo que está endemoniado, o por esa mamá rebelde, o por ese papá, o por ese vecino que está poniendo problema, etc. Yo puedo venir, es en la autoridad del Señor.
reconociendo que si soy salvo, el Señor me da la autoridad. Si yo me he rendido al Señor, si obedezco su palabra, el Señor me da autoridad para poder orar y reprender esos espíritus. Es su justicia cubriendo nuestra injusticia. Y la sangre de Cristo Jesús es la tercera arma. Ustedes han oído en la Escritura acerca de la sangre de Cristo Jesús. Y hay canciones que la sangre de Jesucristo tiene autoridad, ¿cierto? La otra arma poderosa es esa, la sangre de Cristo Jesús, y es mencionada muchas veces en el Nuevo Testamento y es la expresión de la obra redentora de Cristo Jesús a nuestro favor. Esto incluye la realidad de que Jesucristo literalmente se desangró en la cruz del Calvario por nosotros y tiene su origen en la ley de Moisés. Vamos a mirar Hebreos 9:22. Dice la Escritura: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Aquí está hablando que en la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento, el sacerdote era el que oficiaba los sacrificios para redimir el pecado del pueblo delante de Dios. Había un intermediario que era el sacerdote. Entonces cada familia venía cada año a presentar una ofrenda de un animalito, llámese un cordero, llámese, no sé, las familias más pobres presentaban 2 tórtolas o 2 palominos, o presentaban un cordero, un toro, una cabra, y ellos ponían sus manos sobre estos sacrificios. Las familias venían ofreciendo ese animalito por su pecado. Traían el animalito, ponían sus manos sobre ese animalito como en una señal de que esos pecados pasaban al animalito, y luego el sacerdote lo degollaba sobre el altar. Y eso era una cosa impresionante, pero era una ley que Dios había dado. Pero el Señor empezó a ver que eso era algo que no era suficiente, porque cada año entonces volvían las mismas familias con más animales otra vez, porque los pecados era algo que otra vez nacía de ellos, de su naturaleza pecaminosa caída. Ellos volvían a pecar y tenían que otra vez venir a presentar sacrificios. Entonces el Señor trazó un plan para la redención del ser humano y fue Jesucristo. Por eso cuando Juan el Bautista vio venir a Jesucristo, que venía para que lo bautizara, exclamó: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y cuando Jesucristo se dio en sacrificio en la cruz del Calvario, fue como ofreciéndose como ese Cordero sin mancha, sin pecado, por nuestra redención, por nuestra salvación. Por eso hoy en día ya nosotros no tenemos que ofrecer más sacrificios de animales, sino que ya hubo uno que sirvió una sola vez y para siempre por el pecado de nosotros los seres humanos. Una vez al año el sacerdote debía hacer una ofrenda de la sangre de animales sobre el altar del templo y por los pecados del pueblo cada año. Pero esto era una ofrenda de sangre que estaba limitada en su efectividad, por lo que tenía que ser ofrecida una y otra vez. Esto es una sombra del sacrificio de Jesús ofrecido una vez y para siempre, y por eso vamos a ver Hebreos 7:27, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de hacer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces significa que a Jesucristo lo mataron, o Jesucristo se ofreció a sí mismo para pagar. Él se ofreció por nosotros, a Él no le quitaron la vida. Dios tenía un plan de salvación, y todo lo que pasó ese día de la crucifixión era una deuda que se estaba pagando para el rescate nuestro. Y esto es algo que es fascinante, realmente es algo muy hermoso que nos debe de llevar a que nuestro corazón se enternezca por el Señor y toda esa dureza caiga. Creo que si el Señor hizo un sacrificio tan precioso por nosotros, lo hizo para que ya no llevemos una vida normal y ordinaria, sino que aprendamos a vivir y a servir al Dios vivo. Amén. Lucas 22:20 dice: de igual manera, está hablando de Jesús, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. El vino en la copa simbolizaba la sangre de Cristo que sería derramada por todos nuestros pecados y todos los que creyeran en Él cuando Él derramó su sangre en la cruz. O sea, esa copa fue el símbolo de su sangre derramada para pagar nuestra deuda, y Él le dio una copa de vino a los discípulos, pero era vino sin alcohol, era realmente jugo de uvas, que
que estaba simbolizando esa sangre que ellos iban a beber para aceptar, como símbolo de yo acepto esta redención, yo acepto este sacrificio. Estaban tomando como una figura de esa sangre el jugo de las uvas, el vino. Jesús eliminó la exigencia del antiguo pacto, del continuo sacrificio de animales, porque esa sangre no era suficiente para cubrir los pecados del pueblo, excepto de una manera temporal. El pecado contra un Dios santo e infinito requería un sacrificio de alguien que fuera santo e infinito. Y por eso Él ofreció a su propio Hijo por nosotros. Hebreos 10:13, vamos a mirarlo. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Incluso si leemos el 14, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, qué tremendo que si nosotros aceptamos ese sacrificio de Cristo y aceptamos vivir una vida conforme al Señor nos lo pide, nuestra vida va a ser transformada y realmente vamos a ser hijos de Dios, llenos de la unción y del poder del Espíritu Santo. En estos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año y que es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite el pecado. Mientras que la sangre de toros y machos cabríos es un recordatorio del pecado, la sangre preciosa de Cristo, un cordero sin mancha o defecto, pagó la deuda de pecado totalmente que debíamos a Dios. Dice que ya no necesitamos más sacrificio por el pecado, porque Jesucristo dijo, consumado es. Vamos a mirar Hebreos 9:12 también. ¿Sí? Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué fue lo que obtuvo Cristo en la cruz para nosotros? Eterna redención, que dice que no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, obteniendo eterna redención. Qué tremendo, ¿cierto? A mí me parece muy bella la obra del Señor por nosotros, y nosotros, amados, tenemos que aprender a vivir tan maravillados del Señor. No vivamos vidas espirituales tan simples, de liturgias y de ritos solamente, teniendo una relación fría con el Señor. Nuestro corazón de verdad necesita enternecerse por el amor del Señor por nosotros. Así como dice la palabra de Dios que si nosotros venerábamos a nuestros padres con todo y defectos, con todo y tal vez maltrato que nos llegaron a criar, con mano dura tal vez, pero los venerábamos. Ay, mi madrecita linda, ay, mi madrecita santa, ay, mi papito hermoso. Si nosotros valoramos a ese punto a nuestros padres, ¿cuánto más debe ser el amor que nosotros sintamos hacia nuestro Padre Celestial? Si tú no amas al Señor, si tú no sientes ningún afecto por Dios, pídele al Señor. La Biblia dice que si alguno pide, el Señor le dará. Si tú le dices, Señor, yo te quiero conocer y yo te quiero amar y yo te quiero buscar con todo mi ser y servirte todos los días de mi vida que me restan, para que cuando tú vengas por mí yo pueda estar preparado, yo pueda estar listo. Y la Biblia dice que nos debe de bastar ya todo el pecado que hicimos en el pasado para de ahora en adelante servir al Dios vivo. Entonces, que hoy en esta mañana salgamos de este lugar con un deseo de conocerlo. Señor, yo te quiero conocer. Eso que predicó la hermana, eso que ella compartió, Señor, me tocó como las fibras en el corazón. Yo te quiero servir, yo te quiero amar, yo te quiero conocer verdaderamente. Miremos rápidamente 2 Corintios 5:17 y Colosenses 2:14 y 15. Mire qué precioso, dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Colosenses 2 del 14 al 15 está hablando acerca de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario a favor de nosotros y dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sabe qué está hablando eso? Que todo ese poder demoníaco que había sobre tu vida y sobre mi vida, Jesucristo tomó a esos demonios y los avergonzó por la obra de la cruz y les quitó ese poder que tenía contra nosotros. Entonces mire qué hermoso es el Señor. Por eso estamos viendo hoy 3 tipos de arma espiritual que el Señor nos entrega, y no estoy diciendo nada antibíblico, aquí lo estamos mirando.
Número 1, el nombre del Señor Jesucristo. Número 2, la armadura del Señor. Y número 3, la sangre preciosa de Cristo Jesús. Cuando ministramos liberaciones, oramos aplicando la sangre de Cristo Jesús, no como un amuleto. Tú no vas a coger la sangre de Cristo, ni la armadura, ni el nombre como el amuleto. Es algo que con respeto y reverencia tú lo vas a tener en cuenta, que el Señor te lo otorgó como un arma poderosa en el mundo espiritual. Cuando ministramos liberación, por ejemplo, algo que es vital, una de las llaves que abre esa liberación es que nosotros oramos aplicando la sangre de Cristo Jesús. ¿Cómo se hace? En el nombre poderoso de Jesucristo y por su sangre, hoy eres libre. Demonio, te vas en el nombre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús tiene poder para sanar a esta persona. Tú oras por ti mismo, Señor, cúbreme con tu sangre preciosa. Guárdame, Señor, limpia mi mente, mis pensamientos, mi corazón. Escóndeme en el hueco de tu mano ante un peligro. Cúbreme, Señor, con tu sangre. Pero vuelvo y lo repito, no es un amuleto, amados del Señor. No vamos a tomar esto livianamente como no, la pata al conejo, pues el amuleto aquí del Salmo 91. Hay gente que tiene el Salmo 91 en la Biblia y es esas páginas monas del polvo, porque lo dejan en una trila en la esquina de la sala, pero nunca la leen. ¿Tú crees que eso sirve para algo? Es como coger la Biblia como un amuleto ahí para que no, es que para como protección. Es que no es protección porque está el libro como tal. La protección te la da es que esa palabra esté abundando en tu corazón. Es que tú conoces la palabra y la declaras. En la Gran Comisión vamos a mirar para terminar Marcos 16 del 17 al 18. Entonces miren qué precioso. Dice que estas señales seguirán a los que creen en el nombre del Señor Jesucristo. Echaremos fuera demonios, hablaremos nuevas lenguas. Dice, y nada les hará daño, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces qué preciosa la obra del Señor Jesucristo, la que Él ha hecho por nosotros. Compartirles un sueño que el Señor me dio hace tiempo. Y yo veía en aquella visión de Dios, en aquel sueño, que yo entré al cielo, estaba la oficina de Dios Padre. Yo vi una oficina que yo sabía que era la oficina de Dios Padre. Ahí estaba la puerta y adentro era una oficina muy hermosa y allá estaba adentro el Padre Celestial y lo vi sentado en el escritorio hablando con una mujer conocida en ese tiempo, conocida mía. Y yo, el rostro del Padre, yo he tenido sueños con Dios Padre, con ángeles y con el Señor Jesucristo también, por su gracia y su misericordia. Y ese día fue algo muy precioso porque yo podía ver a Dios Padre allí sentado, atendiendo a aquella mujer, y yo el rostro no se lo pude ver al Padre, solamente veía como las faldas del Señor, como una túnica blanca. Y cuando yo me asomé, yo me sorprendí, yo dije, Dios mío, ahí está el Padre Celestial. Y esa mujer estaba allí hablando con el Padre. Y yo empecé a ver como que ella ni siquiera era consciente que estaba hablando con Dios. Y yo veía que ella le hacía reclamos al Padre y le decía, es que yo lo que necesito es plata para hacer tamales, para poner un negocio, es que yo lo que necesito es plata para hacer empanadas. Y yo sabía, en mi conciencia, yo sabía que en verdad esa mujer, porque era una mujer conocida, yo sabía que en ese tiempo esa mujer estaba pasando por una situación económica muy difícil y ella siempre decía, es que yo lo que necesito es plata para hacer tamales, para poner un negocio. Y en el sueño yo me acordaba de esas palabras y era exactamente lo que esta mujer le estaba demandando al Señor, a Dios Padre. Y yo veía, aunque no le veía el rostro a Dios Padre por su santidad, yo no puedo decir que yo en los sueños he visto el rostro del Padre. A Jesús solamente le vi una sola vez su rostro. Siempre le he visto su rostro como brillante, como el sol, como una luz resplandeciente. Y yo ese día vi al Padre, pero no le vi el rostro, pero yo podía saber por el Espíritu cómo tenía la expresión de su rostro. Y cuando yo lo miré, yo sabía y sentía que el Padre estaba mirando a aquella mujer con mucha tristeza. Y ella era, es que yo necesito plata para hacer tamales y no sé qué. Y él se sentía triste. Y yo allá afuera pensé, Dios mío, ella no sabe con quién está hablando. Ella está hablando con Dios, ella está hablando con Dios. Y yo estaba emocionada y yo sabía que ya seguía mi turno para entrar y yo estaba como sorprendida de, Dios mío, esta mujer no lo ha entendido.
no valora que está delante del Padre. Y llegó el turno de la mujer salir y se fue. Y yo me quedé mirándola como pasmada, pues por la actitud de ella. Caí en cuenta que era mi turno de entrar. Inmediatamente entré y recuerdo que solamente me tiré a los pies del Padre. Caí de lado a los pies del Padre, de rodillas, pegué mi rostro al suelo y empecé a llorar. Y al llorar le decía, yo solo quiero estar contigo. Y una y otra vez le decía, yo solo quiero estar contigo, yo solo quiero estar contigo, yo solo quiero estar contigo. Y yo vi que el Padre, su corazón se llenó de tanta ternura. Estoy hablando de Dios Padre. Su corazón se llenó de tanta ternura y Él extendió su mano con alegría, con agrado hacia mi rostro. Y yo empecé a coger su manito y a darle besos y le daba besitos en su mano y con la misma mano me secaba las lágrimas con la mano de Él. Y recuerdo que yo le decía, yo solo quiero estar contigo, yo solo quiero estar contigo. Y Él me habló estas palabras y me dijo con ternura, me dijo, todavía un poquito. Y yo sabía que me estaba diciendo, todavía debes estar un poquito más en la tierra. Y yo estaba maravillada cuando Él extiende su mano, esa misma mano que había besado, Él extiende su mano y me muestra unas tarjeticas así blanquitas para que yo las mirara, me las puso frente a mi rostro y cuando yo miré esas tarjeticas blancas, tenía en una letra como en arameo, como en hebreo, tenía los nombres en español arriba, los nombres de cada uno de nosotros que oramos delante del Señor. Yo vi mi nombre y en la parte de abajo estaba escrito como en arameo y yo supe en el sueño que esas eran las oraciones que nosotros le elevábamos al Padre, le mandábamos al Padre en oración. Y yo veía que esas oraciones eran firmadas por su propio puño y letra. Dios firmaba las oraciones como las respuestas de esas oraciones que Él enviaba. Y yo estaba tan maravillada mirando eso y la escena cambió y fui quitada de ese lugar y aparecí en una parte de la avenida Santander, de la 23 de la Santander. Y en el sueño todavía yo me vi hablándole a unas personas que en ese tiempo eran de la iglesia, que en el sueño tenían un puesto de perros calientes. Y yo empecé en el sueño a contarles la maravilla de lo que había acabado de experimentar. Y estas personas empezaron a carcajearse, ni a burlarse, ni a reírse, porque yo les estaba contando que había estado con Dios Padre en el cielo. No me creían y se burlaron. Y yo dije que me enojé tanto y que yo lloraba de dolor por el Señor. Y que les dije, ustedes no entienden, por eso es que ustedes oyen de lejos por su incredulidad. Y ahí yo desperté en el del sueño. Eso hace muchos años, ese hermoso sueño, y me quedó marcado en mi corazón. Y recuerdo que en ese tiempo le compartí ese sueño al pastor Julián, un pastor muy especial, el pastor de nuestra congregación, allá en Manizales, y recuerdo que le compartí esa palabra a él. Eso hace muchos años, estaba yo muy recién llegadita a la iglesia del Señor, y me acuerdo que el Señor le dio la interpretación completa al varón de Dios acerca del significado de este sueño. Recuerdo que yo se lo compartí y él le oró al Señor y el Señor le dijo que ese sueño significaba 3 tipos de pueblo, 3 tipos de gente en medio de la iglesia del Señor. Ese primer pueblo, como esa mujer, yo solo necesito plata para tamales, para montar negocio. El Señor le dijo que representaba a esas personas que llegan a la iglesia o que llegan a buscar al Señor. Solamente dame, 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 por interés. Es que yo necesito plata, es que yo necesito pagar las deudas, es que yo necesito, ore por mí a ver si Dios me saca de esto, pero no hay verdaderamente un corazón para Dios. No hay un interés por quién es Él, por conocerlo, por amarlo, solamente un interés por dame a cambio algo. Dios aborrece eso. En el caso de las mujeres, no, es que yo necesito es un marido, es que Dios muy bueno y todo, Dios muy lindo y todo, pero no es que yo necesito es un marido, es que la soledad es muy dura. Y entonces llenos de motivos y de reclamos hacia Dios permanentemente. Primer tipo de pueblo. Segundo tipo de pueblo, como esa mujer a los pies de Cristo.
Yo solo quiero estar contigo, yo solo quiero estar contigo. Un pueblo de verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Ese tercer tipo de pueblo, ¿saben que ese segundo tipo de pueblo trae alegría y contentamiento al corazón de Dios? ¿Tú quieres traer alegría y contentamiento al corazón de Dios? Mira cuánta gente ha despreciado a Dios, cuánta gente se burla de Dios, cuánto pecado hay, eso le trae dolor al corazón. Que tú seas de aquellos que queremos traer alegría y gozo al corazón de Dios a través de tu obediencia y de tu vida rendida a Cristo. Y está ese tercer tipo de personas, y son aquellos que conociendo la palabra, que conociendo la voluntad de Dios no la hacen. Pueblo de burladores, dice el Señor, se lo dijo aquel varón de Dios. Un pueblo de burladores que conociendo la voluntad de Dios no la hacen. ¿A cuál tipo de pueblo queremos pertenecer? Tal vez nos hemos burlado de las experiencias de otros, de la vida cristiana de otro, de cómo otro sí le sirve a Dios, tal vez nos hemos burlado. Pueblo de burladores, dice el Señor. Tal vez conocemos lo que dice la Escritura, pero con mayor ganas vamos a hacer las cosas incorrectas, a maltratar a la esposa, a maltratar a los hijos, a decir malas palabras, a decir chismes, a poner contienda, a estar criticando, rajando con amargura, con odio en el corazón. ¿Qué dice el Señor de eso? Que ninguno de los que reúnen esas características sin arrepentimiento no se pueden ir al reino de Dios. El que miente, el que roba, el que se va para los juegos de casino a jugarse la plata, adúltero con mujeres, codiciando la mujer del prójimo. La Biblia dice que así no se acueste con esa mujer, la cual le llama la atención, que pasó casi en brasieres y casi en tanga por la calle, porque ya las mujeres salen casi desnudas. Ya el brasier ya lo usan como blusa, si es que lo usan, o con blusas transparentes viéndose todo. El Señor dice, si miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste con ella en el corazón. No necesito acostarse con ella, ya es un adúltero porque codicia. Todas esas debilidades las podemos, amados del Señor, llevar a los pies de Cristo. Todos nosotros tenemos debilidades. Todos nosotros somos débiles y frágiles pecadores. ¿Cuál es la diferencia? Que hay personas que prefieren al Señor y hay personas que prefieren vivir en su mundo de maldad. Hay personas que claman o que clamamos al Señor por ser purificados cada día más, por vivir más conforme a su voluntad, y hay personas que se amañan conforme viven, yo estoy cómodo así y ya. No, yo sé que Dios me ama, yo sé que yo voy para el cielo, pero no es porque uno quiere, sino porque la vida eterna se construye desde aquí. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás delante del Señor? Como la mujer, el primer tipo de pueblo, como la segunda o el tercero. Dios quiere obrar milagros sobrenaturales en nuestras vidas. Quiere darte todas las cosas. La Biblia dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Amén. Pero antes de pedir la añadidura o de venir la añadidura, debemos primeramente querer pasar tiempo con Él. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Isaías 5:6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llámale en tanto que está cercano. Significa que llegará un día donde la gente querrá buscar al Señor y ya no lo va a poder hallar. Los que están en el infierno, así llamen mucho al Señor, ya no lo pueden hallar, ya no hay oportunidad para ellos. Para nosotros la oportunidad es ya, amados del Señor. Esa es nuestra invitación en esta mañana, así que vamos a estar de pie para estar orando. Padre precioso, en el nombre bendito de Cristo Jesús, hoy presentamos nuestras vidas delante de ti. Hoy te damos gracias por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, Padre. Tú has dado todo por nosotros, Señor. Tú nos amas de una manera sorprendente, Padre, como ni siquiera lo merecemos, amado. Hoy queremos pedirte que tu sangre preciosa nos lave, nos cubra, nos limpie de todo pecado y de toda maldad. Cúbrenos con tu sangre preciosa, nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestro corazón. Hoy enséñanos a caminar en tu presencia y a vivir conforme a tu sublime voluntad. Que el precioso destino con el cual tú nos has creado se pueda cumplir, bendito Dios. Danos la gracia de amarte y conocerte, Señor amado, que podamos ser conforme a tu sublime voluntad. Bendito Dios y Padre de bondad. Si tú no has recibido a Cristo aún en tu corazón, yo quiero pedirte que repitas esta oración. Señor Jesucristo, hoy te entrego mi vida. Te entrego mi corazón, te abro la puerta de mi ser, te pido que entres en él,
Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Dame la gracia de conocerte, de amarte, de caminar consciente de ti, de andar preparado para cuando tú vengas por tu iglesia. Líbrame de toda opresión demoníaca en el nombre de Jesucristo. Hoy te recibo como mi único Señor, como mi único Salvador. Entra a mi corazón. Te doy gracias por este día de oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Vamos a hacer esta oración orando la sangre de Cristo Jesús sobre nuestras vidas para ser limpios y para ser librados de toda opresión demoníaca. Vamos a decirlo en voz alta para que el diablo escuche también. Levanta tus manitos allí donde estás y cierra tus ojos y en voz alta dices: Señor Jesucristo, por medio de la sangre de Cristo Jesús, soy justificado y exonerado. Ya no soy culpable. El Señor me atribuyó su justicia y soy hecho justo, como si nunca hubiera pecado. Por la sangre de Jesús he sido redimido del poder del enemigo. Si ando en luz, como Él está en luz, y tengo comunión con Él, la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, me limpia de todo pecado. Por la sangre de Cristo, soy justificado. Por la sangre de Cristo, soy santificado. Gracias, Señor, porque por la sangre derramada de Jesús, tengo entrada a tu presencia. Por medio de la sangre de Cristo, soy santificado, separado del pecado, apartado para Dios y hecho santo con la santidad de Dios. Hoy renuncio a todo pecado, a toda maldad. Hoy te pido perdón por todo pecado del que he sido consciente, pero también de aquellos que no he sido consciente. Te pido, Espíritu Santo, que me muestres de qué me tengo que arrepentir. Dame cuadros claros y enséñame a hacer tu voluntad. Yo te pido, Señor, que me des la capacidad de amar y perdonar a quienes me han hecho daño. Hoy los perdono, los suelto, los dejo ir y no me deben nada. Sé que si no perdono, vienen opresiones demoníacas a mi vida. Te pido misericordia y me enseñes qué necesito hacer para caminar consciente de ti y ser libre. Renuncio también a toda injusticia y a toda maldición de persona viva o muerta. Me arrepiento de toda brujería, de todo pecado, de perversidades sexuales, de la deshonra a mis padres, de todo pecado de ocultismo. En el nombre de Cristo Jesús, renuncio a toda maldición de persona viva o muerta, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Respira por tu naricita hondo y lo botas por la boca 3 veces. Es parte de la liberación. No repitas después de mí, yo voy a hacer una última oración. Padre, yo te doy gracias, bendito Dios Todopoderoso, por la vida de tus hijos. Yo clamo la sangre bendita de Cristo Jesús sobre sus vidas. Cúbrelos y guárdalos, Señor amado. Libértalos de toda opresión demoníaca, Señor amado. Que todo derecho legal que el enemigo haya encontrado en sus vidas en esta hora, Señor, esa puerta se cierre. Bendito Dios, sean ellos libres por la sangre de Cristo Jesús.
Hoy clamamos en el nombre poderoso de Jesucristo y en la sangre bendita de Cristo Jesús, que tiene poder, que tú traigas libertad a la vida de tus hijos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Yo los bendigo, Padre. Oro que se abran los cielos a favor de sus vidas, que tú les des a ellos sueños, revelaciones, que les des a ellos poder del Espíritu Santo y les des la capacidad y la gracia y la fortaleza de vivir en tus caminos, honrando y glorificando tu nombre hasta cuando tú vengas por sus vidas, Señor. Yo te lo pido y te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Quedamos en tus manos, Señor. Gracias, Padre.